A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. Bienvenidos a la segunda temporada de Rompecabezas, una serie podcast en temas de salud mental de la Universidad Cooperativa de Colombia. Nos encontramos el día de hoy con Juan David Soto Fadul, psicólogo, magíster en neuropsicología y estudiante del doctorado en epidemiología y bioestadística de la Universidad CES Medellín. Hola, profe Juan David, ¿cómo estás? Joseph, muy bien, ¿y vos, mi hermano? Muy bien, gracias. Muchas gracias realmente por estar aquí, por la asistencia y bueno. No, antes, muchas gracias por la invitación. Es un honor poderte acompañar en este espacio y, como sabes, siempre a tu servicio. Muchas gracias, profe. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema del cual tú eres muy conocedor y la idea es darle a la audiencia un poco más de amplitud frente a esto. Y es la epidemiología, ¿cierto? Según la Real Academia Española, la palabra epidemiología viene de epidemia, ¿cierto? Que es en sí una enfermedad que se propaga durante algún tiempo en una zona y que afecta simultáneamente a un gran número de personas. Todo esto, Juan David, parece más del lado de la medicina y de sus subespecialidades. Sin embargo, parece que este concepto también tiene correspondencia con la psicología. Y esto lleva entonces a ciertas preguntas, Juan. ¿En qué consiste esa relación entre la epidemiología y la psicología? Bueno, es una pregunta interesante y de hecho, pues bueno, si uno tiende a ver en los libros de historia de epidemiología que las primeras epidemias estudiadas, por ejemplo, fueron la peste negra. Exacto. Y la difusión de la peste negra, cómo funcionó a través de las ratas. Sí. O incluso estaríamos hablando un poco de lo que pasó más recientemente alrededor del COVID. Ajá. Y de cómo el COVID se fue convirtiendo en una enfermedad que causaba una serie de muertes. Y esas muertes, pues obviamente nos preguntábamos si eran prevenibles. Pero la epidemiología no se interesa solamente por la epidemia, se interesa es por cómo se van transmitiendo las enfermedades. En este caso, digamos que la psicología tiene un espacio muy interesante allá, Sí. en el cual tratamos de comprender cuáles son esas causas, motivos y razones que estarían en una persona o en sus alrededores para que pueda desarrollar alguna patología o enfermedad en el orden de lo mental, como por ejemplo lo sería la depresión. Ya. Todos hemos entendido a lo largo de la historia que, por ejemplo, hay causas biológicas, causas sociales, Sí. causas personales. Lo biopsicosocial, de lo que se habla en psicología, ¿no? Exacto, que contribuyen a que una persona pueda desarrollar una depresión. Lo que ha hecho la epidemiología como tal Sí. es estudiar esos diferentes factores a lo largo de la historia para poderlos entender y poder llegar a una prevención de este tipo de fenómenos. Entonces la epidemiología se interesa en este caso por comprender todas las enfermedades y ahí es donde hay unas enfermedades ya en lo psicológico que van cobrando relevancia en la actualidad. Entre ellas, depresión y ansiedad son enfermedades que, por ejemplo, son las que llevan la punta en investigación ahora. Listo, y ahora que tú mencionas ese último tema de investigación, ¿cierto? Si nosotros hiciéramos referencia a la investigación científica y quisiéramos partir de unas bases desde la epidemiología, ¿cómo podría iniciarse ese proceso y qué habría que tener en cuenta? Bueno, entonces en todo proceso de investigación lo que debemos tener en cuenta siempre es el problema a investigar. Sí. Listo, tenemos que identificar qué es lo que queremos saber. Yo quiero saber, por ejemplo, sobre la depresión y me voy a preguntar, yo creo que hay muchas personas con depresión porque socialmente he visto personas que lloran o que se sienten mal Sí. o que no le encuentran sentido a su vida. Y yo digo, bueno, voy a investigar sobre eso. Pero ese es el primer punto. Es decir, bueno, ¿yo qué quiero saber? Quiero saber más sobre la depresión. La segunda pregunta que uno se debería hacer ahí es, ¿qué se sabe alrededor de la depresión?
Entonces yo empiezo a revisar en la literatura y empiezo a tener un marco teórico. Ya. Y empiezo a identificar qué es lo que se ha identificado, qué se sabe, qué no se sabe, dónde se ha investigado, qué características tiene, y ahí voy empezando a decantar una pregunta de investigación desde mi área de experticia. Por ejemplo, en la neuropsicología hay un área de trabajo que para mí ha sido interesante para explorar al menos, y es esa relación entre la depresión y la disminución de las diferentes capacidades cognitivas superiores: inteligencia, emoción, lenguaje, etcétera, y entender cómo la depresión ha disminuido esas puntuaciones. Entonces, lo segundo que uno haría sería, desde su conocimiento, identificar esos conocimientos que son válidos, que se han adelantado, y lo tercero que haría sería identificar dentro de mi área de experticia cuál es el vacío en el conocimiento. Cuando yo ya tenga claro cuál es el vacío en el conocimiento, ahí es donde digo, este es un problema de investigación, porque resulta que en mi área de conocimiento hay este vacío, y yo ya revisé la literatura, yo ya conozco la temática y puedo argumentar por qué es un vacío. El error común es que muchas veces nos aventuramos desde el yo-creísmo a un problema que consideramos que es un problema de investigación, y a veces no tomamos en cuenta que otras personas han podido revisar o actualizar problemáticas similares, y uno las debería pues revisar previamente a decir que es un vacío en el conocimiento. Ya, o sea que según lo que nos estás contando, para realizar una investigación científica con base en epidemiología, básicamente sería un proceso similar a las otras áreas de conocimiento, aparte a la epidemiología en sí. Es decir, hay que hacer un barrido como tal para encontrar el vacío, para hacer una pregunta. Y la cuestión entonces sería, bueno, si nosotros tomáramos la epidemiología como área de conocimiento, ¿cuáles serían esos aspectos fundamentales que tú, desde tu conocimiento, dirías, hay que tener esto en cuenta y esto en cuenta a nivel estadístico, por ejemplo? Ok. Bueno, cuando ya tenemos un estado del arte, digámoslo así, ya sabemos qué es lo que ha pasado, que sabemos qué es lo que existe, lo que no hay, deberíamos tener en cuenta ese vacío en el conocimiento y cómo lo vamos a evaluar. En el caso de la psicología, podríamos decir, bueno, vamos a hacer un barrido sobre depresión. Sí. ¿Cuál es la herramienta gold estándar para evaluar depresión? El inventario de Beck. Claro. ¿Cierto? Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Puedo tomar el inventario de Beck y revisar primero que ese estudio esté validado para Colombia. Claro. ¿Listo? Porque debo saber que la herramienta que voy a utilizar me da medidas válidas para el contexto en el que yo estoy. Sí. Además, no solamente es preguntarse por qué es lo que va a tratar, cuál es el vacío, qué quiero saber adicional de la depresión. Ya. Hombre, ¿será que la depresión me afecta a las funciones ejecutivas, por ejemplo? Entonces yo tengo que coger esa otra variable, que ya le vamos a decir una variable dependiente en este caso, y una variable independiente también. Sí. Entonces tendríamos que identificar cuál es la que vamos a tener ahí como estándar. En este caso yo tendría que decir desde este sentido de vista qué es lo que yo quiero abordar y cuál es el fenómeno sobre el que quiero abordar más luces. Entonces yo quiero saber cómo afectan la depresión a las funciones ejecutivas. En este caso, a quien yo le haría fuerza es a las funciones ejecutivas. Claro. Para saber cómo la depresión le puede o no afectar. Y que no sea un yo-piensismo, un yo-creísmo, sino que yo tenga elementos probatorios que me conduzcan a decir, vea, yo utilicé las herramientas gold estándar para evaluar pacientes que tienen depresión y saber cómo es su funcionamiento ejecutivo. Y ya eso, en términos estadísticos, por ejemplo, si conozco cuál es el funcionamiento normal de la población, yo podría decir si las personas con depresión tienen un funcionamiento similar o parecido al que tienen las personas que no tienen depresión. Entonces yo lo podría entrar a comparar. Y ya lo que puedo hacer sería apostar por diseños epidemiológicos, estudios de casos y controles, o estudios de cohorte, por ejemplo, con un desarrollo metodológico el que sea más adecuado para la necesidad de investigación, o incluso pues con un ensayo clínico. Perfecto. ¿Vale? Y ahí es donde la estadística prestaría su servicio a la epidemiología para describir el fenómeno en términos numéricos. Y te hago entonces una pregunta. Desde esto que nos describes y desde el conocimiento de la epidemiología, ¿se han llegado a ciertas conclusiones en la psicología actual con estos procesos investigativos?
por lo menos una en particular que tú dijeras que es importante comunicarle a la audiencia que la epidemiología ha logrado como tal dilucidar, comprender. Bueno, ahí me pones en camisa de 11 varas, pero no porque no te tenga una respuesta, sino que serían tantas que uno... Que tú eligieras una, por ejemplo, importante. Elegir una, hermano, en los asuntos de depresión, tasa de suicidio, ideación suicida en el país, son factores que epidemiológicamente el Ministerio de Salud y demás entes de salud nos han llamado la atención a brindar mejores alternativas de tratamiento, porque alrededor del 98% de las personas que se suicidan tenían la oportunidad de tratarse y de superar este tipo de fenómenos. Entonces, para mí esto es muy importante porque estamos hablando de una enfermedad que, si bien no es una enfermedad transmisible, sí es una enfermedad prevenible. Y a su vez estaríamos diciendo que de la cantidad de personas que se suicidan a lo largo de un día, de un mes, de un año, la inmensa mayoría de ellos tendría oportunidad de estar mejor. Es decir, que 2 de cada 100 tendrían una situación irreversible. Claro. Pero 98 de cada 100 sí podrían tener una situación irreversible. Claro. Y ahí es donde te digo, o sea, un dato pues supremamente importante es ese, y yo diría supremamente relevante también. Perfecto. Y ya para terminar esta sesión te hago una pregunta final. Desde el proceso actual de estudio en doctorado que tú estás efectuando, ¿ya tienes una investigación que estés desarrollando y que quisieras compartirnos para comprender un poco y compartir ese proceso contigo? Sí, obviamente tengo una apuesta de una tesis doctoral interesante. Mi área de interés en este caso es la neuropsicología, son las funciones ejecutivas, y mi área de interés en la epidemiología es la deserción académica. Entonces, en este caso estoy haciendo una apuesta por generar una ecuación predictiva para lograr entender si las funciones ejecutivas y el estado de las funciones ejecutivas cuando el estudiante llega a primer semestre le permiten a las universidades o las instituciones desarrollar una ecuación que pueda llegar a decir: vea, esta persona tiene un riesgo del X% de llegar a desertar de acuerdo a cómo está funcionando su capacidad de resolución de problemas, o no sé, de interpretación de la realidad, o diferentes situaciones que se ven inmersas en las funciones ejecutivas. Entonces sería esa la apuesta que tengo allí. Bastante revolucionaria e impactante. No, y hay un desafío interesante, y es que normalmente, Joseph, por ejemplo, una ecuación predictiva en salud, las mejores que uno suele ver por ahí en el medio publicadas, explican un 32, un 30% del riesgo de deserción, y es entender que nunca hay los suficientes recursos y tiempo como para poder investigar absolutamente todas las variables que puedan existir alrededor de un fenómeno de riesgo en salud. Entonces es jugársela por algo y tratar de dar una explicación alrededor de. Perfecto, Juan. Mil gracias por tu disposición y por todas las explicaciones que hiciste el día de hoy. Vale, Joseph, con el mayor gusto y siempre al servicio de ustedes, y si en algo les puedo seguir ayudando, siempre con mucho gusto. Así será, Juan. Muchas gracias a ti por tu conexión. Esto fue Rompecabezas, episodio 2, temporada 2. Quien te habló fue Joseph Flores. Chao, chao. A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente.